Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso, pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo, el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios hace justo al impío, esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga la justificación prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta su pecado. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamarlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, pues ni de un solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio comienza mostrándonos un hecho que es bastante sintomático.
Ayer llegábamos al punto en que tanto los fariseos como los legistas se pusieron de acuerdo para ponerle resbaladeros a Jesús. Tienen una intención inocultable de quitarlo de en medio. Esa actitud de ellos provoca una reacción multitudinaria de apoyo a Jesús. Esto nos puede hacer ver con claridad cómo los fariseos y los legistas no gozaban del favor de la multitud. Al contrario, nos dice el evangelista que miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Es una hipérbole, es decir, es una exageración, decir que el espacio era tan reducido que dos pisaban en el mismo punto. Es más o menos lo que quiere dar a entender la acumulación de gente que se produce en torno a Jesús. Y esto como reacción a las insidias de los dirigentes fariseos y legistas. Y entonces ahora nos encontramos en una sección en la que Jesús va a instruir primero a sus discípulos y después a la multitud. En contraste con la amenaza que se cierne sobre él, Jesús se dirige a los discípulos y les dice: cuidado con la levadura de los fariseos. Ya nosotros habíamos oído mencionar la metáfora de la levadura, cuando Jesús se refiere a la levadura que mete una mujer en la masa de pan hasta hacerla fermentar y convertir la masa en algo que se puede convertir también en alimento. Es decir, hay una levadura que es la levadura del reino que produce vida. En cambio, esta levadura es diferente. Esta levadura es la hipocresía. Hipocresía que consiste en volverse farsante, actor, estar mostrando una realidad por fuera que no corresponde a la realidad por dentro. Los fariseos mostraban una santidad que no tenían, una respetabilidad que no era cierta, aquello que acabamos de ver que Jesús les denunció. Ahora, por el contrario, Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dice: nosotros no tenemos nada que esconder. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada escondido que no llegue a saberse. Entre los letrados, los juristas y los fariseos había una ruptura. Una era la realidad exterior y otra era la realidad interior. Aquí no. Lo que ustedes digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. Toda la vida del cristiano es transparente. Toda la vida del cristiano es pública. Así que, amigos míos, así llama él a los discípulos, amigos míos. Esta expresión vale la pena destacarla porque en aquella época se entendía la amistad solamente entre iguales. No podía haber amistad entre el amo y el esclavo porque no eran iguales.
Así que cuando Jesús trata a sus discípulos de amigos, los está poniendo a su nivel. Así que, amigos míos, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero de ahí en adelante no pueden hacer nada más. Eso es un llamado a que los discípulos aprendan de Él. Él está siendo amenazado y sin embargo no se acobarda, porque Él tiene la absoluta seguridad de que su vida está en las manos de Dios y no en manos de los asesinos. No les tengan miedo, porque lo único que pueden hacer es suprimir la vida física, pero nada más. Yo les voy a decir a quién han de temerle: al que tiene poder para matar y luego echar en el quemadero. Este quemadero, como les decía, es el lugar donde se quemaba la basura en Jerusalén. O sea, ténganle miedo al que puede matarles su vida y convertírselas en una basura. Se trata de que detrás de esta mentalidad de poder, de dominio, que amenaza de muerte, hay una mezquindad que convierte al ser humano en pusilánime. Por el miedo lo degrada, y entonces el ser humano se deja llevar por el miedo hasta convertirse en cómplice de los que matan. Eso, al mismo tiempo que le mata su propia vida, se la vuelve una miseria. No les tengan miedo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? En aquella sociedad en la que a todo se le ponía precio, hasta los gorriones, que eran las aves más pequeñas, los más pequeños de los pájaros. Los pájaros en realidad eran considerados como los menos entre los alados, así como los zorros eran considerados los menos entre los cuadrúpedos. Decir que a los gorriones los venden de a 5 por 2 cuartos por medio denario, eso da a entender que les ponen muy poquito precio a los gorriones. Y en contraste con eso dice, ni de uno solo se olvida Dios. Ellos les ponen a 5 gorriones un precio irrisorio. Y sin embargo, para Dios, cada uno de ellos cuenta. No les tengan miedo, porque ustedes tienen contados hasta los pelos de la cabeza. Con esto lo que quiere dar a entender no es exactamente que Dios sabe quién está más calvo y quién tiene mejor cabellera, no. Lo que quiere dar a entender es que hasta lo mínimo de nuestra vida Dios lo conoce y le da importancia. No hay nada en nuestra vida que esté fuera del alcance del amor de Dios. Así que no tengan miedo. Toda la exhortación está girando en torno a eso. No tengan miedo. Porque la multitud ha acudido de manera tumultuosa en torno a Él, en vista de que se han dado cuenta de que está amenazado, y amenazado de muerte.
Entonces Él quiere tranquilizar, comenzando por sus discípulos, haciendo sentir, primero, que los que matan no logran suprimir la vida, solo quitan la vida física, pero no suprimen la vida. Podrían hacerlo en el caso de convertirlo a uno en cómplice de ellos. En ese caso sí, ténganles miedo, porque ahí sí tienen poder para volverles su vida una miseria. De lo contrario, no. Si ustedes se resisten, no les tengan miedo. Ustedes son muy importantes para Dios. Si a lo que ellos no le dan importancia, Dios le da tanta, a ustedes tengan la seguridad de que Dios les da mucha importancia. Así que no tengan miedo. Esto que Jesús nos infunde hoy es importante en esta época en que nosotros vemos que de la sociedad se ha apoderado una cultura de muerte. Hace unos días una amiga me llamaba para preguntarme respecto del aborto y de la eutanasia, y una cosa que no recordé mencionarle en ese momento es que nosotros estamos en una cultura de muerte que se potenció con el influjo del narcotráfico en nuestra sociedad. El narcotráfico hizo sentir a quien se me atraviese me lo llevo por delante. Y eso hizo cundir el miedo. Luego tuvimos la revolución armada, la guerrilla, y luego las llamadas BACRIM, que nadie sabe qué son y todo el mundo dice saber qué son. Todo eso son máquinas de muerte, expresión de la misma cultura de muerte. O se hacen cómplices míos o se mueren. Y nosotros sabemos el dolor que esa mentalidad ha causado en nuestra sociedad. Jesús nos dice, no les tengan miedo. Y cada mañana cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Eucaristía, Él nos está dando la razón por la cual no hay que tener miedo. Porque la vida entregada, la vida guiada por la levadura del reino de Dios, no termina con la muerte. Incluso si es la muerte más deshonrosa, como era en aquella época la muerte en cruz, ni siquiera esa muerte es el final. El final es la vida definitiva, la que da el Padre del cielo. No tengan miedo, ustedes para el Padre Celestial valen mucho.